sea, ¿por qué existe el RAG? ¿Cuál es ese propósito del RAG? Básicamente, ¿cómo funciona la IA generativa? Al final son esos modelos LLM que nosotros utilizamos, que nosotros no creamos desde cero, sino que nosotros utilizamos y que ya han sido entrenados por grandes empresas, por Meta, por OpenAI, por Google, por Amazon, por Microsoft, por quien sea, ya han sido entrenadas en lo que se le llaman corpus. Pues esos corpus al final son muchos documentos y es lo que le ha dado la información. Pues han diseñado esa arquitectura por detrás, con esos transformes, esas capas, bueno, pues toda la parte más de diseño, de arquitectura, dentro de, bueno, esa parte más de deep learning avanzado, ¿no? De transformes, etcétera. Y entonces a nosotros ya al final nos dan ese modelo. Entonces nos dan ese modelo que nosotros podemos usarlos vía API, podemos descargarlos open source, podemos incluso a lo mejor editar alguna de las partes, que sería ese fine tuning, ¿vale? Pero ¿qué pasa con esto? Bueno, pues cuando nosotros cogemos un modelo ya entrenado, al final nosotros le vamos preguntando cosas por lo que se llaman prompt, ¿vale? Al final es ese texto de entrada que nosotros le pedimos a ese modelo LLM, la pregunta que sea, y imaginaos que nosotros le hacemos una pregunta que tenga que ver con una fecha o que tenga que ver con algún conocimiento que de serie no conoce, ¿vale? Entonces lo que te va a responder es que no tiene ni idea. ¿Por qué? Porque o bien ha sido entrenado antes de que ocurran pues esas elecciones, por ejemplo, si queremos preguntar un resultado o un resultado de fútbol de una pasada fecha, todo suponiendo que no pueda, porque es verdad que esto muchas veces se suple con esa parte de búsqueda en internet para que busque y demás, pero partamos del modelo base. Entonces al final lo que te va a decir es o que no tiene ni idea o va a alucinar y se lo va a inventar. Y si es open source, lo mismo. Le podemos decir, es decir, pues cosas que a lo mejor nosotros le podemos preguntar a un modelo open source para nuestra empresa, ¿vale? Para nuestro trabajo, que nos diga las ventas en los últimos 10 días y obviamente si en su entrenamiento no lo tiene metido, no tiene metidos esos datos, te va a decir lo mismo, ¿vale? Entonces, ¿de qué forma nosotros podemos hacer que ese modelo tenga la información de nuestra empresa, de las últimas ventas, de los productos, de los documentos, de las especificaciones de las máquinas, de los clientes, de todo lo que sea y que nos responda basándose en ese conocimiento? Pues una opción podría ser lo que sería reentrenar ese modelo, ¿vale? Le vamos metiendo pues esos nuevos documentos y lo reentrenamos, que además de que esto requiere bastante computación, lo que suele ocurrir es pues ese olvido catastrófico, al final ese conocimiento de base que tiene, digamos que se mezcla con el nuevo, lo pierde ciertos detalles, pierde cierto conocimiento y al final se lía. Entonces, realmente cuando tú le preguntas algo de esos datos, pues realmente tiene tanta información que no es bueno detallando. Es decir, lo hemos como, por así decirlo, sobreentrenado o sobreinformado. Entonces, no suele ser una buena práctica. Una de las prácticas sí pueden ser algunas estrategias de fine-tuning, pero no tanto como un conocimiento concreto, sino más como una especie de medio comportamiento a la hora de, si queremos que sea un poquito mejor analizando, un poquito mejor respondiendo de una forma, de otra, en un tono u otro, no tanto con añadir la información nueva, ¿vale? Entonces es ahí donde entra el RAG. El RAG al final lo que permite es que sin modificar la forma, por así decirlo, la forma en la que piensa, la estructura interna, la forma en la que funciona y la que razona ese modelo LLM, nosotros le podemos dar información extra para que sea capaz de ver pues, las especificaciones de las máquinas, cuáles son estos clientes, qué conversaciones hay, cuáles todos estos documentos de productos que vende el departamento de ventas, etcétera, etcétera. Cada uno, pues, cuántos viajes hay, aplicadlo pues cada uno a vuestro sector. Y es ahí donde entran, bueno, pues esa serie de conceptos, de dónde pues estos documentos que nosotros tenemos que dar se guardan. Que esos documentos indexan, ¿vale? Esa información se indexa en una base de datos vectorial. Entonces, tenemos que crear pues, un mecanismo en el que nuestros documentos pasen a una base de datos vectorial y que esa base de datos vectorial pueda entenderla, nuestro modelo pueda consultarla para apoyarse en esa información y poder darnos una respuesta correcta. De forma que cuando nosotros le preguntemos lo mismo que le hemos preguntado antes, pues cuáles han sido las ventas en los últimos días, sea capaz de buscar en esa base de datos vectorial de datos nuevos que no tienen su conocimiento. Es como si nosotros, cuando nos preguntan algo que no sabemos, buscásemos, pues no sé, en libros o en nuestros apuntes que nos han dado o que nos han dejado y que de forma interna nosotros no sabemos, pero sí que tenemos la capacidad de buscar esa información. Pues esto sería un poco ese símil, lo que pasa es que lo hacen mucho más rápido, mejor y demás. Lo hacen por un mecanismo de similitud. Realmente esto por dentro son vectores, al final pues se codifica en un vector
esa base de datos vectorial pues tiene vectores de todas esas partes y trocitos del documento. Entonces, a nivel interno lo que ocurre es bueno, hay diferentes formas de búsqueda, pero bueno, una es el vecinos más cercanos, ¿no? Un poco este KNN que viene en Machine Learning, básicamente por similitud, el vector de nuestro prompt junto con los vectores que tiene aquí, pues los que más se parecen, es lo que va a usar para apoyarse y para buscar. Entonces, nos va a extraer la información de ese trocito, de esas partes, y ya eso lo va a utilizar, es decir, nuestro prompt, junto con la información extra, con ese contexto que ha obtenido de esa base de datos vectorial, más parecido o más similar en base a lo que le preguntábamos, todo esto se le envía a nuestro modelo LLM y ya este modelo LLM nos va a dar la respuesta. Entonces, es por eso, por este mecanismo, por el que se llama RAG, porque viene de retrieval, es decir, recupera información que le hemos tenido que meter antes en esa base de datos vectorial. Augmented, es decir, le aumenta contexto al modelo LLM, le da contexto nuevo de esa base de datos vectorial, de ese trocito que más se parece, y luego con ese nuevo contexto genera la respuesta, ¿vale? Ya es ese RAG. Y dentro de este RAG, también, esto lo hemos dicho, bueno, la base de datos vectorial, para indagar un poco más, básicamente sirve para que cualquier tipo de datos no estructurados, normalmente pues pensamos en PDFs y documentos, pero incluso pues hay bases de datos vectoriales multimodales, ¿no? Que también pueden aceptar audios, vídeos, imágenes y demás. Y esto pues mediante el mecanismo de embedding, ¿vale? Lo convierte y lo almacena en vectores. Estos tienen pues un índice y tienen su vector. Dentro de esta base de datos vectorial, que al final lo que hay pues son esos vectores, esos embeddings, bueno, pues realmente lo que hay son como relaciones semánticas, es decir, se agrupan esos puntos de vectores en base por ejemplo, no al lexema, como a lo mejor nosotros agruparíamos palabras, pues quizá en base a lexemas y demás, sino en base a ese significado. Por ejemplo, pues dentro de ese vector agruparía nombres de las ciudades, agruparía diferentes tipos de pájaros o agruparía diferentes tipos de frutas. No porque se parezca a la palabra en sí, pero sí que lo que quiere decir, sí que el significado pertenecen al mismo grupo. Igual que gracias a estas relaciones semánticas, codificar o programar, pues lo pondría junto cuando de otra forma por un lexema no podría. Entonces esto permite que se busque mejor. Así, bueno, pues cuando tú en base a ese prompt le das una palabra X, pues en este caso pues una ciudad, va a buscar en base a la que más se parezca. Dicho esto, en un workflow de RAG o en un pipeline de RAG, como lo queramos llamar, hay una serie de pasos que, bueno, pues que se tienen que cumplir. El primero siempre tiene que ser, bueno, tenemos que comenzar con la primera parte, ¿no? La primera parte que es cómo nosotros le damos esos datos y creamos la base de datos o rellenamos la base de datos vectorial, ¿vale? Nosotros partimos de diferentes documentos que pueden ser documentos en TXT o docs, PDFs o el documento que vosotros más, pues penséis, ¿no? Que podáis aplicar en vuestro caso. Y que os interese para que luego, pues ese chatbot, ese agente, responda al final. Entonces, nosotros no podemos pasarle todos los documentos, digamos, directamente. Nosotros, lo ideal para que la búsqueda sea mejor, para que sea más eficiente, pues es trocearlos y pasar lo que serían trocitos de todos esos documentos. ¿Vale? Trocitos que sea capaz de procesar, que sea capaz de entender, que sea capaz de mirar de una forma más rápida. Ese proceso se llama chunking. Al final, pues el proceso de chunking básicamente es crear esos chunks, crear esos trozos, bueno, pues troceando nuestros documentos. Es el primer paso que tiene que ocurrir. Esto es porque los documentos suelen ser o pueden llegar a ser muy largos y si son muy largos va a tener mucho contexto. Si le metes mucho contexto a ese modelo, no va a poder afinar el detalle. Quizá ni siquiera le cabe, porque recordad que los modelos tienen un límite de tokens, que es, bueno, pues lo que pueden procesar, pues tienen ese límite. Si le metes demasiada información, pues ya no puede más. Si le metes chunk, que al final es ese trozo concreto donde estaría esa información que tú quieres, ¿vale? O que sí, que tú quieres, pues es más fácil que cojas justo pues ese cacho o esos cachos, porque a veces, bueno, pues sí que hay formas de coger varios cachos y sacarte la información, ¿vale? Siempre y cuando en esos cachos esté esa información. Pero el primer paso, el más importante, es esa parte de chunking, esa parte de chunks, ¿vale? En lugar de pues, sacar ese. Después de ese chunk, de esa parte de chunking, bueno, aquí se ve mejor, pero bueno, sería, vamos a ponerlo aquí, seguimos por la línea verde, ¿vale? Sería la parte de generar los embeddings, ¿vale? Es decir, pasamos de este chunk, línea verde, a los embeddings. Estos embeddings, como os decía, bueno, pues son vectores.
Al final, pues son esos vectores con relaciones semánticas y demás. ¿Para eso qué necesitamos? Necesitamos un model embedding. Pues un modelo que justo su función sea esa, que sea pasarle texto y convertirlo a vector embedding. Una vez ya tenemos estos embedding, que este embedding tiene que ser el mismo que utilicemos para cargar estos chunks en nuestra vector database, en nuestra base de datos vectorial, como tiene que ser el mismo que el que usamos para recuperar la información. Por eso en este esquema, realmente, esta parte naranja es lo que preguntaría el usuario, que sería esa query. Y esta parte es la parte en la que nosotros le invertimos información. Pues fijaos que ambos pasan por el mismo modelo embedding. Cuando hacemos esos sistemas, hay algunos casos que, por ejemplo, en 8N y demás, tienes que hacer los dos sistemas aparte. Pues recordad que, o en Fluwise, recordad que elegíamos el mismo, ¿vale? No puedes meter otro embedding porque al final los embedding, cada uno, pues crea sus dimensiones, lo hace diferente. Entonces, en el momento en el que coges un embedding para el chunk y para meter nuevos valores a este vector database y coges otro embedding diferente para, digamos, crear vectores de la propia query o pregunta del usuario, ya no cuadra. Tienen formatos diferentes, no lo entiende y no va a funcionar. Tiene que ser el mismo. Y una vez ya tengamos estos vector embeddings, estos tienen que almacenarse en una base de datos vectorial. De ahí que la base de datos sea vectorial, porque lo que le metemos a esa base de datos pues son vectores, que son esos embeddings. Entonces, ya tendríamos esta parte, que sería la base de datos vectorial. Esta base de datos vectorial actúa como la memoria para nuestro sistema RAG, para nuestra aplicación RAG. Es la forma en la que se almacena la información que nosotros le estamos metiendo para recuperarla. Igual que en una aplicación, pues tenemos unas bases de datos y de ahí pues muestran la información cuando le pedimos datos de una tabla o de lo que sea, pues aquí la información que necesita el modelo para responder estaba en este vector database. Dentro de este vector database, bueno, podemos almacenar esos índices, podemos almacenar los vectores embedding que han venido de aquí. Al final, ese vector embedding lo que tiene o con lo que, digamos, se relaciona sería con ese chunk, ¿vale? Es decir, se le puede dar la información de ese chunk. Incluso también se le pueden meter metadatos. Los metadatos al final, pues es información adicional que ayuda a que la búsqueda sea mejor. Pues quizá a qué capítulo pertenece, a qué página pertenece, etcétera. A qué tema, depende ya pues, cada uno, a qué producto. Bueno, pues como le metes un fragmento solamente, si tú además le vas metiendo metadatos de que ese fragmento pertenece a este capítulo, a este producto, lo que sea, pues le ayuda. Entonces, pensad que lo que ocurre en este vector database, en realidad, pues es un espacio de embeddings, que es, bueno, pues al final son esos vectores con relaciones semánticas, etcétera, que serían estos puntos verdes y que cuando nosotros le metemos una query o un prompt, ¿vale? Al final query se refiere a petición, que es cuando nosotros le preguntamos algo o el usuario le pregunta algo al sistema RAG o al chatbot que nosotros, o a la gente RAG que nosotros hemos creado, eso lo vectoriza. Entonces, como os decía antes, funciona bueno, hay diferentes formas, puede ser por KNN, puede ser por ANN, bueno, al final siempre es similitud, ¿vale? Y lo que hace es buscar en este espacio vectorial, este espacio semántico, dónde se parece más. ¿Qué vectores de los que hay aquí dentro de nuestra base de datos vectorial están más cercanos o se parecen más o semánticamente pues se parecen más el significado a la query, es decir, a la petición que nosotros le hemos puesto? Es decir, el query vector sería la petición que le pide el usuario, se transforma en un vector, sería este punto naranjita, como pone aquí, y estos círculos azules serían esos vectores que hay dentro de la base de datos que venían de estos chunks, pues que esos son los más cercanos. Pues van a ser esos los que va a recuperar el sistema. Van a ser esos 4 los que en forma de contexto se los va a enviar a nuestro LLM. Pero entonces, tenemos por un lado un usuario pregunta, pero en lugar de hacer lo que haría un sistema normal, en el que la pregunta va directamente a este modelo, el LLM, y en base al conocimiento que tiene, responde, aquí coge y hace esa parte de añadido. Entonces, necesitaremos introducir esa información al sistema mediante chunks, embeddings y almacenar una base de datos vectorial y hacer que ese sistema recupere justo lo que más interesa en nuestro caso. Entonces, por eso, pues vectoriza también, pasa por crear ese vector embedding de nuestra petición. Por similitud, busca la información en base a lo que le preguntamos, se la devuelve como contexto al LM ambas, es decir, le devuelve tanto, digamos que obtiene información de la query, que es lo que le pedimos, y del contexto, que es como una información extra. Es decir, es como decirle, mira, te están preguntando esto y de lo que hemos buscado, esto es de donde más puedes buscar. Pues al final esto es lo que hace este sistema.